Aplicación de clases y archivos. Bueno, en el anterior video vimos acerca de la introducción a las funciones de las clases, cuáles eran las ventajas de la función, la sintaxis, luego de la introducción a clases, de qué se trata las clases, los tipos de que una clase tiene atributos y también las variables y también tiene funciones, ¿no? Tiene funciones, métodos, tiene un comportamiento, ¿no? Tiene propiedades y comportamientos para englobar una característica específica, como veíamos un carro, pero también puede ser y lo vamos a ver más adelante, animal, cualquier tipo de información que normalmente categorizamos en la vida real, lo podemos hacer también en programación a través de clases. Y bueno, ya que hemos aprendido sobre las clases y los objetos, también llamados instancias, nos viene la siguiente pregunta. ¿Qué es una programación orientada a objetos? Una programación orientada a las instancias que hemos visto. Y bueno, PO, que son las siglas, es un modelo de programación que utiliza clases y objetos para organizar el código de manera más modular, reutilizable y fácil de entender. Lo que hablábamos sobre las funciones, son como los puntos, la materia prima del PO, esas ventajas de las funciones se extiende y se magnifica cuando lo usamos ya a nivel de clases de la programación orientada a objetos. Entonces, imagina que PO es como construir bloques de Lego. Cada clase representa un Lego que puede tener diferentes formas, diferentes tamaños y colores. Y eso nos permite que cuando nosotros realizamos un programa de funcionalidad, lo vamos a hacer a través de las clases. Por ejemplo, imagínense un cine y tenemos la clase de cuáles van a ser el tipo de comida, el tipo de menú, las promociones, cómo van a ser las películas. Las películas deben tener un tipo de clase, la duración y variables. En promoción, estreno, verdadero o falso. Está en promoción, aplica promoción, todo ese tipo de información la podemos hacer y es fácilmente accesible, incluso la manera en que podemos hacer la arquitectura, ¿no? En la arquitectura piensen como el diseño de esa aplicación de cine, al poner los bloques de Lego y que cada Lego, cada módulo, cada componente del cine represente un bloque de Lego, a pesar que sea diferente. El menú del cine va a ser diferente o el menú VIP va a ser diferente de las películas y del ticket, de los valores. Sin embargo, todos pueden ser parte de ese ecosistema de bloques de Lego. Entonces, ahora que ya sabemos las ventajas de programación orientada a objetos, tenemos que saber que es un gran mundo y como tal es un sistema, son estándares y como tal deben tener pilares, pilares que nos permitan guiarnos, ¿verdad? Y sostener esa escalabilidad, esa estrategia de cómo programar a través de los objetos. Entonces, los pilares de la programación orientada a objetos son encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Lo vamos a ver a continuación brevemente cada uno de ellos, más que todo para que se vayan familiarizando sobre estos conceptos. Entonces, encapsulamiento. Encapsulamiento consiste en ocultar los detalles de implementación de un objeto, presentando solo lo necesario para uso externo. Entonces, si nos podemos pensar, las librerías de Python que hemos usado hasta ahora, ¿verdad? Es un ejemplo de encapsulamiento, es como una cápsula. Cuando nos tomamos un medicamento, no necesariamente sabemos qué tipo de fármaco, el compuesto, de qué color inclusive. Solo podemos ver el exterior de la cápsula, roja, verde, azul, y nos la tomamos sin conocer el contenido, pero sabemos los requerimientos, que es ingestarla, y los beneficios, que es el tratamiento que estamos recibiendo. Bueno, asimismo con las librerías de Python, nosotros no necesitamos o no, incluso a veces no tenemos el código fuente de esa funcionalidad y sin embargo lo podemos usar como la librería de Panda o para que nos permite hacer analítica de datos o visualizar. Muchas de las librerías OpenCV para lo que es visión computacional, manipulación de imágenes,
y no necesitamos conocer a detalle cómo se generan esos procesos matemáticos para poder modificar las imágenes. Entonces, esa es una de las ventajas de encapsulación, la poder consumir de otras clases sin necesidad de conocer a detalle y más bien proteger también. Cuando pensamos en encapsular, estamos protegiendo ese código fuente, ¿no? Esa propiedad intelectual, que otra persona pueda consumir nuestro código sin tener acceso al código fuente que puedan copiar. Ahora, la abstracción es un concepto que le permite al programador concentrarse en lo esencial de un objeto, ignorando detalles específicos. Entonces, por ejemplo, al conducir, nosotros podemos usar el volante, ¿verdad? Cuando conducimos, ¿qué usamos? Normalmente el volante, bueno, también los frenos, que no están mencionados, pero está implícito. El volante, la caja de cambio y los frenos y el embrague, dependiendo si es automático o manual. Y no necesitamos entender a profundidad la interacción con el resto del vehículo, que cuando nosotros giramos a la derecha el volante, cómo eso va a causar y el efecto cadena que se va a desencadenar y que va a permitir que las llantas se muevan de una dirección a otra. Toda la parte hidráulica, el motor, el, el sistema de combustión, la caja de cambios, todo eso es mucho más complejo que si necesitáramos conocer a detalles, no todo el mundo tuviera que hacer una carrera prácticamente en ingeniería mecánica para poder conducir. Y sin embargo, eso no sucede, ¿verdad? Y no sucede gracias a la abstracción. Nosotros podemos usar la interfaz, el volante, el freno, la caja de cambios sin necesidad de conocer a profundidad todo lo que está pasando dentro del carro. Asimismo, en programación se puede hacer y se aplica, y eso nos permite llegar más lejos en más corto tiempo. Ahora, el siguiente pilar de programación es herencia. Y la herencia permite que una clase hija o hijo, de su preferencia, herede atributos y métodos de su clase padre. Puede servirse la analogía de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clase hija guitarra hereda las propiedades de la clase padre instrumento musical como año de invención. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una clase padre que se llama instrumento musical, va a tener clases hijas. Un instrumento musical, ¿cuál es una clase hija? Una guitarra, un piano, violín, batería, etc. Y aún así, todos estos instrumentos musicales van a tener esa propiedad del padre, ¿no? Indistintamente qué tipo de instrumento musical, siempre va a tener un año de invención, que es una propiedad, un atributo de la clase padre. Eso significa de que guitarra va a heredar esta función, esta propiedad del instrumento. Todo hijo de instrumento musical le va a heredar esta propiedad. Y eso nos permite generar ese marco de cómo va a lucir no solamente la clase padre, sino las siguientes generaciones. Y el polimorfismo, finalmente, permite que diferentes objetos sean utilizados de manera intercambiable con tal que compartan los mismos métodos o propiedades. Por ejemplo, el código puede usar la clase de dispositivos electrónicos sin preocuparse si es una tablet, celular o laptop, ¿no? Porque cuando usamos, por ejemplo, dispositivos electrónicos o también instrumento musical, si tenemos clase piano, tenemos clase guitarra, clase batería, y de repente decimos, vamos a tener una funcionalidad que nos consiga un instrumento musical, no importa qué tipo de instrumento musical tenga, con tal que todos compartan un mismo comportamiento, se pueden comportar como un instrumento musical a veces, o en otras ocasiones puede comportarse como la clase hija, como una guitarra. Y eso también nos permite que compartamos funcionalidad, y eso se llama polimorfismo, o sea, múltiples formas, tiene múltiples formas. O si lo aplicamos a nosotros, a la vida cotidiana, en la sociedad, una persona puede ser un estudiante y a la vez puede ser un profesional. Y cuando va a su casa, eso es padre, o es hijo, hija, madre, tía, tío, hermano, hermana. Entonces, si ven que a pesar que es la misma persona, tiene diferentes roles.
Asimismo, las clases puede ser que sea un objeto y tenga diferentes formas. Ahora, y hemos revisado los cuatro tipos, los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, vamos también a cubrir qué son los archivos y cómo más bien, cómo se manejan archivos en Python. Entonces, los archivos se manejan con operaciones de abrir, open, leer, read, escribir, write y cerrar, close. Como pueden ver, normalmente como hacemos incluso interactuando con las ventanas, ¿no? Nosotros tenemos que abrir un archivo y cuando abrimos, ¿qué podemos hacer? Podemos o leerlo o escribirlo normalmente, o sea, modificarlo y al final, ¿qué hacemos? Cerramos el archivo. Entonces, ese tipo de interacciones las logramos a través de las funciones que tenemos aquí. Y aquí en esta tabla podemos ver a más detalle los diferentes métodos, la descripción y un ejemplo de cada uno.